días, buenas tardes. Me han pedido que les comunique, que les dialogue sobre las espiritualidades andinas en los contextos actuales, donde abunda la tecnología digital, los medios de comunicación virtual y tantas cosas importantes que a las generaciones jóvenes y a todos los seres humanos nos están fascinando. Yo quisiera presentar algunos elementos partiendo de lo ocurrido en el siglo XVI y posteriormente, porque cuando se habla de espiritualidad o de religiones antiguas, tradicionales, las andinas y las mesoamericanas, a veces se piensa con la mentalidad que tenemos hoy de religión o de espiritualidad. Y hoy día se piensa que religión es una parte de la realidad, o un sector de personas que son religiosas, o se habla de la espiritualidad en contraposición a lo mundano, a lo histórico, a lo material. Y los pueblos originarios de América nos enseñan de que la vida tiene muchas dimensiones y lo espiritual no está en un rincón, ni es un detalle, un accidente, sino que está en el corazón de la existencia humana. Y quiero referirme a esto en base a algunos testimonios, partiendo con poesía náhuatl, del pueblo náhuatl de México, quien en una de sus expresiones poéticas dice: comprendió mi corazón, escuchó el canto, veo las flores que no se marchiten en la tierra. Y esto me impacta, o sea, esto de comprender y escuchar con el corazón, un conocimiento cordial. Escuchar el canto y ver las flores. En el idioma náhuatl es una expresión muy especial. Flor, belleza, vida en la naturaleza, y canto, producto humano de la humanidad. Serían portadores de lo más hondo, de lo más profundo del ser humano, de la espiritualidad. Entonces, espiritualidad no sería equivalente a piedad o a algo encerrado en un templo o algo solo religioso. Espiritualidad tiene que ver con la condición humana en la tierra, con lo que significa el canto, la producción artística, y en esta tierra que tiene flores y también espinas. Otro elemento importante, me parece, en las tradiciones mesoamericanas es el modo de nombrar el misterio o Dios, ¿no? Aquel por quien se vive, Ipal Nemowani. Y es interesante que esta expresión aparece en el relato Nican Mopowa, relato sobre la Virgen de Guadalupe, que se aparece en el Tepeyac, en un cerro. Y esta aparición a un indígena náhuatl incluye un diálogo que fue escrito a mediados del siglo XVI, antes y luego registrado a mediados del siglo XVI, en que a Dios se le nombra de esta manera: Ipal Nemowani, aquel en quien se vive. Y en la manifestación de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, es muy importante el sonido de las melodías de la naturaleza, el canto de las aves, el color de la tierra, de las flores, de las plantas. Entonces, en algo que muchos consideran que es como el origen del cristianismo en América Latina, el cristianismo inculturado, están presentes formas de sentir la realidad de Dios
que no vienen de la Biblia, que no vienen de la predicación de los misioneros cristianos, sino que vienen del sentir artístico, espiritual, humano de los pueblos y de las comunidades de esa época. Si pasamos a otras realidades, y en particular a lo que ha acontecido aquí en Bolivia, y en concreto en torno a la Virgen de Copacabana, en ese lugar, que sabemos es un lugar sagrado antes de la cristianización, cerca de Yunguyo, en las orillas del lago Titicaca, Francisco Tito Yupanqui, bueno, él hizo la imagen, no la hizo ahí, la imagen fue llevada ahí según los relatos que tenemos de Ramos Gavilán, un cronista, el cronista Ramos Gavilán, relato que ahora ha sido retrabajado, comentado por Hans van den Berg. Bueno, este Francisco Tito Yupanqui produce una imagen de María, de la Virgen María, que es rechazada por las autoridades en Sucre, donde él presenta la imagen, en Chuquisaca, y hay todo un diálogo que está presente en esta crónica de Ramos Gavilán, en que el autor de esta figura cristiana, la Virgen de Copacabana, se lamenta y clama a Dios que le consuele, que le proteja, porque se han burlado de lo que él ha elaborado. Han dicho que su imagen no tiene nada que ver con Dios ni con la Virgen, y sufre una humillación, y él clama a Dios para que le proteja y que le permita llevar esta imagen a un lugar apropiado. Si uno observa, y a mí me ha tocado visitar, como mucha gente, el santuario de Copacabana, si uno observa la imagen de María, de la Virgen María, es una imagen muy propia, refleja mucho las condiciones de la mujer indígena. No es una copia de las vírgenes españolas que había en los templos, ¿no? Y que querían obligar a este indígena que hiciera exactamente eso, y él no lo hizo. Para mí eso es muy significativo, o sea que la población andina, a través de esta persona, Francisco Tito Yupanqui, como a través de otras personas y organismos, hayan tenido la capacidad y la libertad para no someterse a la imposición colonial, que les querían hacer ver a Dios según determinados lentes occidentales, europeos, y más bien han incorporado en el cristianismo elementos propios de estas regiones, han inculturado la fe cristiana con una habilidad y una creatividad admirable. Bueno, la espiritualidad, sabemos, algunos decimos, yo también, no es por oponerse al mundo o a lo material. La espiritualidad es el caminar en la vida y vivir en plenitud, y hacerlo mencionando, como lo hacemos los creyentes, a Dios. Caminamos con Dios, pero convivimos entre humanos, entre personas, hombres y mujeres, y caminamos con Dios en esta tierra. Esta experiencia espiritual, en un sentido amplio de la palabra espiritual, creo que es fundamental hoy día, y paso entonces a la segunda parte que he conversado durante este encuentro aquí en Cochabamba, en Cadeca, y es hoy en día el modo como nos vinculamos, como nos conectamos, está muy marcado por la tecnología de los medios digitales, y eso nos plantea interrogantes muy profundos, porque durante siglos
los pueblos andinos y los mesoamericanos, en fin, pueblos de este continente, se han y continúan conectándose, relacionándose con el espacio, con la naturaleza, con las personas y con lo trascendente, con la divinidad, de modos en que las personas nos sentimos a gusto y vivimos en vínculo y expresamos nuestros deseos más profundos y buscamos una vida mejor en medio de tantas carencias y injusticias, etc. Pues bien, si hoy en día muchas personas están en vínculos estamos conectados a través de medios, esto nos presenta un interrogante, ¿no? ¿Será que las maneras en que durante muchos años y siglos nos hemos ido poniendo en relación unos con otros y buscando el sentido de la vida, será que eso va a ser sustituido por estas otras maneras de sentir y ver la realidad y de hacerlo a través de medios digitales? Mi impresión y mi deseo es que no se tome esa actitud, ¿no?, de miedo, ¿no?, ante la influencia y el impacto de los medios contemporáneos, sobre todo los medios digitales, sino más bien de que podamos, como lo están haciendo varias personas en diferentes lugares, reconocer un nuevo contexto, una nueva época de las comunicaciones y de la conectividad. Y cómo en esta nueva época y en estas nuevas condiciones podemos reencontrar la presencia, reconectarnos con Dios y reconectarnos unos con otros. Entonces, no tomar una actitud pesimista, ni negativa, ni de temor, sino más bien de apertura y disposición para desarrollar una perspectiva espiritual sin apartarse de las prácticas de hoy, de las prácticas de conexión y de espiritualidad, que algunos están llamando una ciberespiritualidad. También se está hablando de una ciberteología, o de una manera como Dios se manifiesta, o Jesucristo y su mensaje son vividos y practicados, tomando en cuenta y teniendo una actitud positiva hacia las maneras como todos nos usamos la computación y la informática y los medios de comunicación por teléfonos móviles y todo lo demás. Bueno, al respecto ha habido hace poco en Argentina el Congreso de la Sociedad Argentina de Teología tomó como eje principal justamente este asunto de las nuevas tecnologías y la fe cristiana. Y allí hubo presentaciones muy interesantes, entre otras de Antonio Spadaro, que es un jesuita muy conocido, director de Civiltà Católica, que entrevistó hace poco al Papa Francisco y por eso también se dio a conocer mucho su perspectiva. Bueno, Antonio Spadaro y otras personas más están justamente incursionando en esto que se llama la ciberteología. Un pensamiento cristiano en el marco de las formas de conocimiento y de conectividad con las nuevas que hay hoy día con las nuevas tecnologías. Y en este congreso que se realizó hace poco en Buenos Aires, se planteaba cómo la comunidad y la comunión, la koinonía, que se le llama técnicamente, se revitaliza, pero ahora a través de otras formas. Muchas veces uno ve y uno vive comunidad por asociaciones entre personas, que es lo más fundamental.
nos asociamos, nos encontramos, nos queremos, nos apoyamos, aprendemos juntos. Comunidad, comunión entre personas concretas. Ahora bien, hay otras formas de comunidad, comunidades virtuales, comunidades a distancia, comunidades que a veces es en forma presencial y otras veces de otras formas. Entonces, ¿cómo se construye comunidad? Y cómo se construye comunidad en perspectiva del Evangelio de Jesucristo al servicio de los demás. No simplemente por tener contacto con otros individuos, sino para responder a las necesidades que tenemos las personas y particularmente al servicio de los marginados y de los excluidos en la sociedad actual. Y una segunda dimensión es este asunto de, en nuestra Iglesia Católica subrayamos mucho el anuncio de la buena nueva de Jesús y de su reino. Entonces, este anuncio, ¿cómo está siendo condicionado, cómo está siendo afectado por los nuevos medios tecnológicos de intercambio entre seres humanos? Y ahí también hay posibilidades, no para simplemente decir, entonces en vez de ir a un templo a escuchar a un predicador, a un pastor, a un sacerdote, a un diácono, en fin, conectémonos con el televisor o con la computadora y escuchemos ahí algo sobre Dios. No, el asunto es que este anuncio a las nuevas generaciones hoy día, y también a los que no somos jóvenes, ojalá sea un anuncio con mucha fuerza simbólica, con mucho, no solo conceptual, porque las nuevas tecnologías emplean el sonido, los colores, las imágenes, el movimiento, y entonces el anuncio tiene que tener esa fuerza y no ser simplemente un anuncio de conceptos, de palabras, de doctrinas que van de una boca al oído de una persona, sino algo que logra fascinar, logra impactar y puede ser interiorizado porque uno lo capta a través de muchos sentidos. A mi manera de ver, y aquí hay muchas opiniones y yo les ofrezco una nomás, a mi manera de ver estamos ante un desafío muy grande porque durante siglos y en las últimas décadas también se ha puesto mucho acento en ciertos elementos de la vivencia de fe y de la espiritualidad. Y ahora, en este cambio de época, en esta nueva realidad por la tecnología y por otros motivos más, hay que tener la libertad de espíritu para abrir el corazón y la mente y decir, ¿qué es oportuno hacer ahora? ¿Qué nos corresponde hacer ahora? ¿Cómo podemos escuchar a Dios a través de elementos que nos llegan en la red? ¿Cómo podemos construir un mundo nuevo con elementos que están presentes en las nuevas tecnologías? Y estos desafíos creo que poco a poco, ojalá los vamos asumiendo y los vamos conversando y discutiendo y permitiéndonos como comunidad eclesial, como iglesia, encontrar los caminos más adecuados.